Los altos de Abel serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caer sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, hará Judá, quebrará sus terrones tampoco. Sembrar para vosotros en injusticia, cegar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amén. Bueno, gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú nos regalas, Señor, en este día, para reunirnos en la iglesia, para escuchar tu palabra, para alabarte por medio de las alabanzas, Señor, y también por medio de nuestras ofrendas. Señor, sigue bendiciéndonos en este día, y que, Padre Santo, recibas tú las ofrendas que serán entregadas, Señor. Bendice al dador alegre y ayuda, Señor, para que sean bien administradas y que tu obra siga adelante, Señor. Bendice el mensaje de tu palabra en nuestras vidas también. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, quita toda distracción. Queremos escuchar tu voz en este día, Señor. Necesitamos el alimento fresco que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar sobre lo que escuchemos. Usa los labios de nuestro hermano para que nos hables a nuestros días en este día, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No funcionó. Bueno, pues a ver si luego logramos hacer funcionar el micrófono, porque sí es mucha la diferencia ya con el micrófono. Bueno, vamos a tener entonces nuestras Biblias ahí abiertas en Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, estamos estudiando de manera expositiva y consecutiva el libro del profeta Jeremías. La nación del Señor Israel estaba en franca desobediencia a la palabra de Dios. Humanamente hablando, su ministerio no fue próspero ni tampoco muy feliz. Predicó durante años, advirtió al pueblo acerca del juicio, llamó al arrepentimiento, pero la mayoría no le escuchó ni quiso abandonar su mal camino. En el pasaje que vamos a estudiar a continuación, se entremezclan los mensajes que Dios da con las reacciones del profeta. Podremos ver a un Jeremías que sufre mucho, porque a pesar de las serias advertencias de Dios para su pueblo, parece no reaccionar. Ya vimos que en esencia el mensaje que Dios da a través del profeta Jeremías es que Dios va a edificar, que Dios va a plantar, pero antes de eso es necesario destruir lo que ya estaba edificado, arrancar lo que ya estaba plantado. Cuando pensamos acerca del profeta Jeremías y leemos pasajes como del capítulo 2 hasta el capítulo 25, son puros mensajes de lo que Dios está a punto de hacer, ¿verdad?
Iba a llegar un invasor, iba a destruir Judá a causa de su pecado. Pero no iba a quedar nada más ahí, no es un mensaje solamente de juicio y destrucción. Dios anticipa que el nuevo pacto en Cristo, esa es la parte que Él va a edificar, que va a construir, pero antes es necesario arrancar y derribar lo que ya estaba de pie. Bueno, a Jeremías en sus días le tocó ver la primera parte, la de destruir y arrancar, pero ya no le tocó ver la parte de construir, porque eso sucedería 6 siglos después, cuando vino nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El pasaje de hoy, todo el capítulo 4, lo podemos dividir en 2 partes. La primera parte de los versículos 1 al 4 le podemos titular Dios llama a Israel a arrepentirse, y del versículo 5 hasta el final del capítulo le podemos llamar Dios anuncia la destrucción de Judá. Entonces, la porción del versículo 1 al 4, toda ella es un llamado al arrepentimiento. Los primeros 2 versículos son un recordatorio de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, que todos los judíos conocían. O sea, la frase, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, era una frase muy conocida por todos los judíos, porque Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la nación judía, a quien Dios llamó, apartó para hacer una gran nación a partir de él, ¿verdad? Y Dios en ese momento le dice a Abraham, en ti, en tu simiente, o sea, en uno de tus descendientes, ahora sabemos que es el Señor Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, leemos en el versículo 1, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieses de aquí para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. O sea, aquí les dice que esta promesa solamente se cumpliría si ellos, o sea, el pueblo de Dios, se volviera a Él, si dejara su mal camino, si en lugar de seguir alejándose de Dios, diera media vuelta y comenzara a caminar hacia Dios, entonces verían cumplida esa promesa. Cuando le dice, si quitares de delante de mí tus abominaciones, esa palabra se refiere a los rituales idólatras que ellos hacían. Era algo que a Dios le repugnaba. Aunque lo hicieran en lo alto de los montes o debajo de todo árbol frondoso, fíjense cómo dice Dios, delante de mí. O sea, todo lo que hacemos nosotros está delante de Dios. Dios lo puede ver. Incluso Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Todo lo ve, todo lo observa. Su idolatría, ya vimos antes que dice que había contaminado la tierra. Era algo que ofendía profundamente al Señor. Y luego dice, si jurares, vive Jehová, en verdad, en justicia, en juicio. El problema no es jurar, sino jurar en vano. Jurar quiere decir poner el nombre de Dios como testigo. Pero el problema es que en los días de Jeremías trataban el nombre de Dios como si fuera algo común y corriente. Para todo decían la frase, vive Jehová. Ya no le daban importancia al nombre de Dios. Trataban de manera irreverente un nombre que es santo. Pero aquí dice que si
Israel juraba en verdad en el nombre de Dios, en justicia, en juicio, es decir, sinceramente, rectamente, con toda la congruencia moral que el nombre de Dios exige, entonces la promesa se cumpliría e Israel sería el medio a través del cual no solamente Judá, sino todas las naciones serían benditas. Judíos y gentiles gozarían de la promesa hecha a Abraham, pero tenían que arrepentirse. Todo hombre debe arrepentirse. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Es sentirse mal por lo que he hecho? No, es más que eso. Es cambiar radicalmente de dirección. Es reconocer que haberle dado la espalda a Dios, que hacer lo que a Él no le agrada, le ha ofendido profundamente y nos ha destruido a nosotros mismos. La frase, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, se refiere a un cambio interior y profundo, a un arrepentimiento de corazón, no fingido. No se trata de cambiar ciertos aspectos externos de nuestra vida, sino cambiar de manera interior. Aquí Dios está usando la metáfora del arado para una sociedad que era primordialmente agrícola, ¿verdad? Pero no se necesita ser un experto en agricultura. Sabemos que si la tierra no se ara, la semilla no puede germinar porque el suelo está duro. De igual forma, si no se retiran los espinos antes de sembrar, terminarán evitando que el cultivo crezca. Esto quiere decir que si tú no quebrantas tu corazón, es decir, el suelo duro, si tú no estás determinado a abandonar tu pecado, que son los espinos, la palabra de Dios, que es la semilla, no puede germinar ni crecer. Si yo no estoy determinado a abandonar mi pecado, no me he arrepentido. Y ahí cabe cualquier pecado, no importa cuál sea. Yo no puedo decir, sí, yo he venido a Cristo, Él cambió mi vida, pero ¿sabes qué? Sigo siendo un estafador. Me dedico a engañar personas y así me gano la vida. O sigo engañando a mi esposa con otra mujer, pero no importa, soy creyente. No, tiene que haber un cambio radical de nuestro corazón. No podemos servir a Dios y servir a los ídolos al mismo tiempo. La frase, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de su corazón. Sabemos que desde tiempos de Abraham, la señal exterior de pertenecer al pueblo de Dios, ¿cuál era? La circuncisión. Que todo niño varón a los 13 años se le practicaba este ritual, que era algo exterior que venía a significar algo interior, ¿verdad? El pertenecer al pueblo de pacto. El Dios vivo y verdadero ha hecho un pacto con esta nación de servirle y obedecerle para que a través de nosotros toda la tierra conozca el gran nombre de nuestro Dios, de quien viene el Mesías, ¿verdad? Esa era entonces la razón. Pero muchos tenían esta marca externa en su cuerpo, pero ¿cómo estaba su corazón? Apartado de Dios. Entonces, ¿de qué sirve? Como hoy nos preguntamos, ¿de qué sirve conocer de la Biblia, venir a la iglesia, hacer esto y lo otro? Si realmente no hay un cambio interior, si no nos hemos rendido de corazón al Señor. Dios está denunciando aquí una religión solo de forma, pero sin fondo. Eso estaba pasando en los días de Jeremías. En el momento que Dios dio este mensaje a Jeremías, reinaba el rey Josías en Judá. Eso lo vimos en Jeremías 3:6. Y estaba teniendo lugar una reforma religiosa muy importante. Sin embargo, no fue suficiente porque solo afectó la forma. Otra vez, no el corazón de la gran mayoría de los habitantes de Judá. Entonces, el templo lucía hermoso. La ley ya se leía públicamente.
Los sacerdotes oficiaban, las ceremonias tenían lugar, los sacrificios, las fiestas, todo eso. Pero el corazón del pueblo seguía apartado de Dios. Seguían aferrados a sus ídolos. Por la mañana decían en el templo, vive Jehová, y por la tarde rendían culto a sus ídolos. Dios advierte, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La paciencia del Señor es muy grande, ¿verdad? Él no solo había soportado mucho tiempo la infidelidad de su pueblo, sino que si consideramos el momento de esta profecía en días de Josías hasta su cumplimiento, podemos calcular que pasaron más o menos entre 23 y 40 años en que Jeremías dijo esto y efectivamente ocurrió. Todo ese tiempo tuvieron para arrepentirse y no lo hicieron. En la Escritura, la ira de Dios muchas veces se compara con el fuego que arde y consume todo a su paso. Tan solo la idea del fuego debería de ser motivo suficiente para considerar seriamente las advertencias de Dios. Triste en un pueblo que ya había experimentado milagros desde que fue sacado de Egipto, cruzó el Mar Muerto, cruzó después el Jordán, derribó las murallas de Jericó, tantos milagros que ellos habían visto, tantas historias, tantos profetas, etcétera, y seguían duros de corazón. Y aquí Dios les llama entonces al arrepentimiento. Después llegamos a la segunda parte de nuestro pasaje, entre los versículos 5 al 31. Al estudiar la historia de Israel, vemos cómo Dios usó a su pueblo para castigar las abominaciones de los habitantes originales de la tierra prometida. O sea, muchos a veces se preguntan, ¿cómo es que Dios pudo haber ordenado matar? ¿Qué no se trata de un Dios de amor? De hecho, este argumento viene a ser piedra de tropiezo para muchos incrédulos, ¿saben? Porque dicen, no, la Biblia a mí está llena de incongruencias, porque ahí Dios manda matar, y le dice a Israel que vaya y arrase con los cananeos. Es que Dios pudo haber usado un maremoto, un terremoto, fuego del cielo, pero Él quiso usar a su pueblo Israel como instrumento de juicio contra naciones que habían colmado la paciencia de Dios a causa de su idolatría. Así que Dios usó a Israel para castigar a los cananeos y darles la tierra que ellos ocupaban a su pueblo. Ahora Dios va a usar a otro pueblo, a los babilonios, para hacer eso con su propio pueblo. O sea, Dios llama a los babilonios a invadir Israel. ¿Por qué? Por la misma razón, por su idolatría. Dios le había advertido a Israel que no hiciera lo mismo que habían hecho los cananeos, y ellos no escucharon la advertencia, se volvieron aún peor que ellos. Además, pecaron a sabiendas. Por lo menos los cananeos eran pueblos ignorantes, pero Israel ya conocía a Dios y aún así pecó. Ahora, en su momento, esto es algo bien interesante, fíjense, en su momento la advertencia de Dios por medio del profeta Jeremías pudo haber parecido muy exagerada o alarmista. Fíjense cómo empieza el versículo 5 y las palabras que usa el profeta. Anunciad en Judá, proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos, decid, reuníos, entremos en las ciudades fortificadas, alzad bandera. Se alzaba una bandera como un sonido de alarma. Cuando veían la bandera es que venía peligro. Cierren las murallas, júntense. En Sión dice, huid,
no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ahora, después de escuchar esto, uno volteaba a ver a su alrededor y todo estaba tranquilo y en calma. En ese momento, la potencia regional era Asiria, no era Babilonia. ¿Cómo era la relación entre Judá y Asiria? Pues era una relación de dominio. Judá estaba bajo el dominio de Asiria. Era tributaria, o sea, le tenía que dar impuestos a Asiria. Desde el reinado de Acaz, Judá quedó dominada por Asiria. Acaz reinó unos 90 años antes de Josías, o sea, ya tenía 90 años bajo el dominio de una potencia extranjera, pero que con el tiempo iba de más a menos. Y esto ayuda a explicar por qué Josías tuvo mayor libertad para impulsar sus reformas religiosas, porque la influencia política y religiosa de Asiria sobre Judá ya era mucho más leve. Entonces, en un momento donde había reformas en Judá y gozaba de mayor autonomía, esta advertencia de que iba a venir del norte un destructor, un león que iba a arrasar con todo, como que parecía así muy exagerada, ¿no? Además, Babilonia ni siquiera está al norte, y dice que viene del norte. Antes ya había dicho, ¿se acuerdan? La visión de la olla que hervía y tenía su apertura del norte. Lo interesante es que los babilonios, aunque están en el este, no invadieron por el este. ¿Saben por qué? Por una razón geográfica. Les traigo un dibujito, miren. Lástima que no se ve muy bien de lejos, pero aquí está Israel. Ahora, Babilonia está aquí. Aquí se ve un poco más verdecito. Ahora, no atravesaron para invadirlos por aquí. ¿Saben por qué? Porque aquí en medio, ¿qué hay? Desierto. Hay un desierto. Entonces, imagínense mover ejércitos por un desierto. Ya cuando llegan a invadir están todos agotados. Y piensen en tropas, animales, carga, armas. A través del desierto no iban a llegar. ¿Qué ruta siguieron? Bueno, no se ve muy bien, pero todo este río grande es el Éufrates. Entonces vinieron por el Éufrates, llegaron a la costa del Mediterráneo, a lo que hoy es Siria, y bajando por Siria, llegaron ¿por dónde? Por el norte. Bien interesante, ¿verdad? Pero en tiempos de Jeremías, ¿cuál fue la reacción de la gente? Pobre loco, ¿verdad? No veo ningún peligro. ¿De qué está hablando este profeta? Pero sigue diciendo nuestro texto en el versículo 8, dice, por eso vístanse de cilicio. Ese era un vestido que lo que comunicaba era pesar, tristeza, humillación ante Dios por algo que habías hecho, ¿no? Como decir, merezco que Dios me castigue porque he hecho mal y me humillo a mí mismo, ¿verdad? Endechar, que es emitir lamentos, y aullar, porque la ira de Jehová no se ha apartado de ustedes. O sea, le está diciendo al pueblo que hay oportunidad aún para el arrepentimiento. Y fíjense la misericordia de Dios diciéndoles, oye, viene un enemigo, huye o refúgiate. Pero la gente no le creyó. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, el corazón de los príncipes, los sacerdotes estarán atónitos y los profetas se maravillarán. O sea, incluso hasta la gente en eminencia, las autoridades. Aquí en el versículo 10 hay un paréntesis. Aquí ya no es Dios hablando, sino la reacción del profeta. Por eso les dije que se entremezcla la reacción del profeta con la profecía. Aquí como que
introduce una nota personal Jeremías y dije, ay Señor, dice Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén. Más bien Dios permitió que lo engañaran. ¿Quién? Los falsos profetas que decían, paz, paz, diciendo, paz tendréis, pues la espada venida hasta el alma. No. Después, otra vez viene la profecía del Señor, cuando dice en el 11 que iba a venir un viento seco de las alturas del desierto. Cuando soplaba una brisa suave, permitía separar el tamo del grano, ¿no? Y usaban así para aventar el grano y el viento se llevaba la pajita. Pero por eso dicen, no es un viento como para limpiar el grano. Se está hablando de un torbellino, dice más adelante. Dice en el 13, he aquí subirá como nube y su carro como torbellino. Los caballos de estos enemigos iban a ser más veloces que las águilas. Otra vez introduce una nota de reacción Jeremías y dice, ay de nosotros porque entregados somos a despojo. El despojo es como el botín de guerra, cuando arrasan un lugar y queda todo lo que era de los que conquistan, pues botín de guerra, ese es el despojo, ¿verdad? Después, otra vez, un llamado al arrepentimiento, dice en el 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte Efraín. Estos son lugares al norte de lo que fue Israel, que por cierto en ese entonces ya había sido conquistado por los asirios, ya no era territorio autónomo. Pero es como si estuviera diciendo, cuidado ciudad de La Paz, porque ya están gritando desde Tijuana que ahí vienen para acá. Es lo que está diciendo, ¿no? Si lo, digamos, adaptamos a nuestra realidad. Como que ya te están pisando ahí los talones, ya están allí, ¿no? Es lo que está diciendo. O sea, cuando ya te están advirtiendo que ya está pasando en tu territorio y que ya vienen para acá, es como para que te actives y reacciones. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas, aquí son como sitiadores, esos ejércitos enemigos que rodean la ciudad, que cortan sus suministros para que no tenga agua y comida y termine rindiéndose. Vienen de tierra lejana, lanzarán su voz contra las ciudades de Jehová, como guardas de campo estuvieron en derredor de ella. ¿Por qué? Porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Ahora alguien podría decir, qué injusto Dios. ¿Cómo es que permite tal cosa? ¿Nos castiga sin causa? No. El versículo 18, Dios deja claro por qué va a venir esto. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Esa es la razón por la que Dios está enviando este castigo. Era justo. Nuevamente la reacción del profeta, versículo 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque el sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. Algunos llaman injustamente a Jeremías el profeta llorón, pero imagínense la desesperación de Jeremías porque él está recibiendo las visiones. Imagínense que pudiéramos de pronto ver todo esto destruido y nuestros vecinos y familiares muertos como una visión del futuro real y que tratáramos de advertirles, de decir, es que esto Dios lo va a hacer porque no nos hemos arrepentido, porque no le hemos obedecido, no hemos dejado nuestros ídolos y que el pueblo no reaccionara. Imagínense la desesperación y el dolor que estaba sintiendo entonces Jeremías. Entonces, fíjense qué injusto y qué poco serio decir, ay, era un llorón. No es que era un llorón, es que él podía ver realmente la gravedad que se les venía encima. Dice que toda la tierra iba a ser destruida.
¿Hasta cuándo, dice, he de ver bandera, de oír sonido de trompeta? Y luego dice en el 21, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahora, fíjense que esta fue una ignorancia voluntaria. ¿Y a qué me refiero con ignorancia voluntaria? Porque no fueron entendidos para obedecer, pero sí fueron astutos para pecar. O sea, no es que ellos no tuvieran el medio para saber cómo honrar a Dios. O sea, tenían la palabra de Dios, tenían profetas. Ahí estaba Jeremías predicándoles. O sea, sí tenían la manera de cambiar, pero ellos no querían. Su problema no era falta de capacidad intelectual, porque no eran incapaces para pensar. De hecho, eran sabios, dice aquí. ¿Pero sabios para qué? Para hacer el mal, exactamente. Sí tenían inteligencia, pero estaban torcidos. Y luego dice, ya casi para terminar, dice, miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Aquí vemos como una especie de visión que tiene el profeta Jeremías, que es bien interesante porque compara con las palabras que Dios usa en el Génesis para la creación, cuando toda la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense, la tierra estaba asolada y vacía, como un regreso a la situación previa a la creación. Los cielos sin luz, como pérdida de bendición. Los montes temblando, o sea, aún lo más estable, moviéndose. No había hombre, vemos como una desolación humana. Las aves se habían ido, como que la creación sin vida. El campo fértil era un desierto. La bendición se había convertido en ruina. Las ciudades asoladas. O sea, el juicio ya había caído. Eso lo vemos entonces como una descripción de el terrible juicio que iba a venir. Y luego le pregunta en el versículo 30, ¿y tú destruida, qué harás? ¿Qué harás? Y le dice, aquí hace una comparativa como del coqueteo de una mujer, así, porque dice, aunque te vistes de grana, la grana era un color rojo natural que se usaba para teñir prendas de lujo. Aunque te adornes con atavíos de oro y te pintes de antimonio los ojos, que era un material que se usaba pues también para pintarse los ojos. Podemos ver como una mujer bellamente adornada, ¿verdad? En vano te engalanas. ¿Por qué? Porque te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. O sea, políticamente Judá estaba tratando de hacer alianzas con otras naciones, con Egipto, con Asiria, pero dice, esto es en vano, porque con quien tú te estás tratando de congraciar, vienen a devorarte. O sea, en vano te vas a arreglar como una mujer que busca parecer muy bonita, pensando, bueno, si me arreglo de bonita, me van a apreciar. No, te vienen a destruir, le dice Dios. Y también compara sus lamentos con una mujer que está dando parto por primera vez. Dice, ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de mis asesinos. O sea, su lamento sería muy real. Aquí Dios lo anuncia, Jeremías lo puede ver claramente. Sin embargo, conocemos la historia, la mayoría no se arrepintió. Son palabras duras, ¿verdad? Como dijo el hermano Jesús, el libro de Jeremías es un libro denso, a veces tiene frases o habla de lugares con los que no estamos muy familiarizados, pero creo que en esencia el mensaje se entiende muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje? Es un llamado a que el pueblo se arrepienta. ¿Por qué? Porque viene un juicio muy fuerte contra ellos, que es una nación
extranjera que Dios va a usar para castigarles. Ese es el mensaje. Y quiero traer aplicaciones para nosotros hoy, porque podríamos llegar a equivocarnos pensando que, bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya no estamos en Israel, gracias a Dios eso no nos incumbe, pero no, claro que sí, porque hay muchas cosas que están vigentes y situaciones similares a las que hoy vivimos. Algo que aprendemos de este pasaje es el peligro de oír la palabra de Dios sin dejarse corregir por ella. El peligro de oír la palabra de Dios sin dejarse corregir por ella. Dice el libro de los Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios nos habla, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Cuando decimos, ya mañana te oiré, déjame al rato después, ¿qué pasa? Que endurecemos nuestro corazón. Judá no era un pueblo pagano que no tuviera instrucción de Dios, tenían de sobra. Era el pueblo que tenía la palabra de Dios, el pueblo del pacto, a quien se le había